Estoy enfermo y no puedo trabajar. ¿Me darán una incapacidad permanente? ¿La puedo solicitar yo? Muy buenas a todos, mi nombre es Francisco, soy asesor fiscal y laboral y en este vídeo te voy a explicar todo lo que debes de saber antes de tramitar una incapacidad permanente. Pero como siempre, antes de empezar con la información, te recuerdo que si quieres estar al tanto del laboral, ayudas, pensiones, fiscalidad, etcétera, tienes que suscribirte a mi canal, ya que absolutamente todos los días hay vídeo nuevo, ya sea un vídeo de una temática concreta, como por ejemplo vídeos de noticias, vídeos cortos en formato short, pero ya digo, todo, absolutamente todo, tienes vídeo nuevo, así que no tienes excusa para no pinchar en el botón de suscribirse. También decirte que en el cajón de información te voy a dejar un índice para que te puedas ir a la parte del vídeo que más te interese. Dicho todo esto, vamos al lío. Vale, lo primero que tienes que saber son los tipos de incapacidad permanente que tenemos. Básicamente son 4 tipos de incapacidad permanente. El primer tipo de incapacidad permanente que tenemos es la incapacidad permanente parcial. Este tipo de incapacidad te lo reconocerán cuando tienes ciertas limitaciones para realizar tu trabajo, pero en principio puedes realizar cualquier tipo de función. El segundo tipo de incapacidad permanente que tenemos sería la incapacidad permanente total. Cuando tenemos una incapacidad permanente total es cuando nos incapacitan para nuestra profesión habitual. Imagínate, por ejemplo, que fueses camionero y tuvieses una patología cardíaca que fuese incompatible con trabajar de camionero, pero pudieras trabajar de otra actividad. En ese caso, pues podrías solicitar una incapacidad permanente total. Decirte que para que se considere tu profesión habitual por la que te van a incapacitar, al menos has tenido que trabajar un año en esa profesión. Pero lo normal para que te reconozcan una incapacidad total para una profesión es que hayas ejercido dicha profesión durante más tiempo. Si seguimos en el escalafón por gravedad, lo siguiente que tenemos es una incapacidad permanente absoluta. La incapacidad permanente absoluta es, como su propio nombre nos indica, es cuando no podemos ejercer profesión ninguna. Esto básicamente es jubilarte antes de tiempo por dicha enfermedad. Y por último tendríamos la gran invalidez, que se diferencia de la incapacidad permanente absoluta, es que cuando nos reconocen la gran invalidez es porque necesitamos asistencia de terceros para nuestro día a día. Y también por ese motivo la cuantía a percibir pues será un poco más alta. Una vez que conocemos los tipos de incapacidad permanente que tenemos, lo siguiente que te preguntará, o incluso lo primero que te preguntará, porque es lo que siempre me soléis preguntar, es con qué enfermedades puedo solicitar una incapacidad permanente. Si sufro X enfermedad me la darán y si sufro esta otra me la darán. Sintiéndolo mucho no puedo dar una respuesta tan clara. Es decir, no puedo deciros que por sufrir X enfermedad o X discapacidad os vayan a dar una incapacidad total, absoluta o del tipo que sea. ¿Por qué? Porque la ley no se especifica así, es decir, no tenemos una tabla que diga por esta enfermedad este tipo de incapacidad, por esta otra enfermedad este otro tipo de incapacidad, sino que lo único que podemos basarnos es en la lógica. Es decir, la enfermedad que sufres te incapacita para trabajar en mayor o en menor medida. Si la respuesta a esta pregunta es que sí, entonces en ese caso sí que deberían de darte o sí que deberían de reconocerte una incapacidad permanente del grado que sea. Pero ya digo, no podemos guiarnos porque sea una enfermedad u otra. En realidad, si lo pensamos, esto tiene sentido, porque una misma patología no actúa igual en unas personas que en otras. Por ejemplo, yo puedo sufrir un ictus y tener una incapacidad permanente y otra persona sufrir este mismo ictus y poder seguir trabajando. Además, también hay que tener en cuenta las profesiones de cada uno. Por ejemplo, imaginaros que yo me quedase inválido en una silla de ruedas. Pues si yo realizo una profesión en la cual, por ejemplo, trabajo con el ordenador, una profesión de oficina, pues probablemente pueda seguir trabajando. Pero, por ejemplo, si yo era albañil antes de sufrir este accidente que me dejase, por ejemplo, inválido, pues en ese caso, como poco, pues lo normal es que me vayan a reconocer una incapacidad permanente total, porque no puedo seguir realizando mi profesión habitual. Entonces, por eso nunca podríamos decir de forma general que una enfermedad u otra te va a dar una incapacidad u otra. Con esto, lo siguiente que debemos de saber son los requisitos para poder solicitar la incapacidad permanente.
En este caso no voy a entrar en detalle porque dependiendo de la edad y dependiendo de la incapacidad permanente que te pueden reconocer, las exigencias son una u otra. Para que puedas mirarlo tú mismo es muy sencillo. Te voy a dejar de todas formas enlace de todo aquí abajo, pero es muy sencillo. Con que escribas en Google incapacidad permanente, seguridad social, la primera opción que te va a salir es la web de la seguridad social y si pinchas en la información, como estás viendo ahora mismo en pantalla, pues te van a salir las distintas opciones. Si pinchas en el tipo de incapacidad permanente de la que quieras saber los requisitos, pues te van a salir todos los requisitos para ese tipo de incapacidad permanente en concreto. Lo que sí que te quiero decir son los requisitos que tienen en común todas las incapacidades permanentes. El primer requisito es un requisito de cotización. Todas las incapacidades permanentes, excepto la absoluta y la gran invalidez, tienen unos requisitos de cotización. Es decir, tienes que haber cotizado un mínimo para que te reconozcan esta incapacidad permanente. El segundo requisito, que tampoco tienen la gran invalidez y la incapacidad absoluta, es un requisito de alta o de alta asimilada. Es decir, para poder solicitar una incapacidad permanente, debes de estar de alta en una empresa o debes de tener la consideración de alta asimilada. También lo mismo, aquí abajo te dejaré un enlace para que puedas ver qué es una alta asimilada, pero también lo ves aquí en pantalla que básicamente estaré en alta asimilada, por ejemplo, cuando estoy desempleado, en excedencia forzosa, etcétera. Entonces, o estás de alta asimilada o de alta en una empresa. Y en este punto lo que quería también aclararos una cosa que no es requisito y que posiblemente pienses que sí, y es estar de baja médica. Esto no es requisito. Sí que es verdad que posiblemente ayude que estés de incapacidad temporal previamente para que te den la incapacidad permanente, pero no es requisito. Si tú estás trabajando, pero ya sufres una patología que te está impidiendo realizar esas funciones, te pueden reconocer la incapacidad permanente sin que necesites estés de baja médica previamente. Esto también es importante que lo sepas. Vale, una vez que sabemos los requisitos, los tipos de incapacidades, que sepas si con tu patología podrían dártela o no, lo siguiente es solicitarla. Por un lado, la solicitud de tu incapacidad permanente puede realizarla tu médico de cabecera o el INS cuando se ha superado el periodo máximo de baja médica. Te dejo por aquí enlazado un vídeo que hice hace poco sobre 5 cosas que debes de saber sobre las bajas médicas, en donde te comento el tiempo máximo que puedes estar de baja médica. Y también puede ser que el INS te solicite la incapacidad permanente antes de que termine el tiempo máximo de la baja médica, en el caso de que la patología que sufra, la enfermedad que sufra, sea crónica, es decir, ya se sabe que no tiene recuperación. Entonces, en ese caso, el INS, aunque solo llevases 3 meses o 5 meses de baja, puede solicitar directamente que te pasen por el tribunal médico para evaluar tu caso y que te den posiblemente una incapacidad permanente. Pero no tienes que esperar a que el INS o tu médico de cabecera inicie el proceso, sino que tú mismo puedes iniciar el proceso de incapacidad permanente y además de una forma muy sencilla. Para ello, como siempre, solo nos tenemos que ir a San Google y a escribir solicitud incapacidad permanente. Y seguramente la primera opción que te salga es el formulario para poder solicitar la incapacidad permanente. Básicamente, para solicitarla tienes que rellenar el formulario que te va a salir en la plataforma de la Seguridad Social y adjuntar los informes en los que se trate pues la patología que tengas. Muy importante y algo que yo siempre le digo a mis clientes es que en esos informes es conveniente que se hable de que esa patología primero es crónica y si además tiene informes que traten que no se puede realizar X funciones o ninguna función por dicha patología, mejor que mejor. También para el tema de la incapacidad permanente total en adelante, una cosa que aconsejo si estás trabajando en una empresa es que hables con tu empresa e intentes pasar por el servicio de prevención. Es decir, que el servicio de prevención de tu empresa pueda realizar un informe en el que se hable de que tu patología es incompatible con el trabajo que estás realizando. Básicamente, con todo esto lo que te quiero decir es que cuanto más datos, cuanto más informes haya que dejen claro que tu patología es incompatible con el trabajo en cualquier grado, mejor que mejor. Una vez realizada la solicitud, el INS va a tener 135 días
para decirte si te la dan o no te la dan. En principio, si pasan esos días sin saber nada, quiere decir que no te la han dado. Pero yo de todas formas siempre te recomiendo que mires el estado y si no, pues que pidas cita en el INS para que te informen cómo va tu caso, sobre todo cuando veas que se aproximan los 135 días sin saber nada. Si el INS te deniega la solicitud, lo siguiente que puedes hacer es una reclamación previa. Lo mismo que cuando hemos dicho para la solicitud. Te vas a Google, escribes reclamación previa INS y te va a salir seguramente en la primera opción la plataforma del INS para realizar esta reclamación. Vas a tener 30 días desde que recibiste la notificación de que no te dan esta incapacidad permanente. Lo conveniente es que para poder realizar esta reclamación previa, realices un documento en el que expliques por qué estás en desacuerdo con la denegación de tu incapacidad permanente y si tienes algún informe extra que diga que realmente no puedes trabajar, pues es mejor que lo adjuntes en ese momento. Si esta reclamación previa también te la deniegan, ya solo te queda la opción de la vía judicial. Entonces, en ese caso, lo conveniente es que si puedes busques un abogado especializado en incapacidades permanentes y ver si de esa forma, a través de la vía judicial, te la pudieran reconocer. Os digo que en el caso de que realmente no puedas trabajar y te la denieguen, yo sí os recomiendo que os metáis en esta vía. En muchos casos se reconoce en esta última opción, a través de la vía judicial, la incapacidad permanente. Y ya está, básicamente todo esto es lo que te quería comentar sobre la incapacidad permanente. Como siempre, si tienes cualquier duda, aquí abajo en el cajón de información me puedes dejar cualquier duda, cualquier comentario, los contesto absolutamente todos. Como te he dicho al principio del vídeo, no te olvides de suscribirte a mi canal, déjame un me gusta si te ha resultado interesante el vídeo, comparte esta información con cualquier persona que creas que le puede resultar de utilidad y si te gusta el contenido que hago, puedes valorar, pinchar en el botón de unirte. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.